llenas de Nicodemos. A esos Nicodemos estoy llamando y predicándole en esta mañana. Nicodemo, donde te halles, si estás en una congregación católica o estás en una congregación evangélica o estás en tu casa, donde tú te halles, Nicodemo, se entiende bien, es necesario que tú nazcas de nuevo. Es necesario que tengas un nacimiento nuevo, y ese nacimiento te lo da Jesucristo por la fe en Él. Nicodemo de noche fue a ver a Jesús y le dijo: maestro, le dijo rabí, que significa maestro, ¿qué es lo que debo hacer para ser salvo? ¿Qué necesito hacer? Jesús lo miró y le dijo: tú me preguntas eso a mí. Lo que quiso decir, tú que enseñas la palabra de Dios, estás preguntando qué hacer para ser salvo por Dios. Jesús le dijo: de cierto te digo, Nicodemo. Juan, Evangelio, capítulo 3, verso 3. De cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede, escucha bien, ver el reino de Dios. ¿Escuchaste bien? Dice, el que no nace de nuevo no puede ver. O sea, está ciego. Está ciego espiritual y no puede ver que Cristo es el camino, Cristo es la verdad y la vida y la salvación para el hombre. Que Cristo es el Evangelio, porque Él es el verbo y el Cordero de Dios. Y Él es verbo y es palabra. Él es el Evangelio. Nicodemo no sabía esto. ¿Entiendes? Y el Señor le dijo: Nicodemo, de cierto te digo que es necesario nacer de nuevo. Porque el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede entender la palabra de Dios. No puede ser revelado el Evangelio a su corazón. Solo tiene religión, religiosidad, conocimiento carnal de la palabra. Pero no ha sido revelada la palabra por el poder, aleluya, del Espíritu Santo. Y esta mañana Dios les está hablando, sacerdotes, de la religión que sean, si son católicos, si son evangélicos, nada me importa. Dios le está hablando a los sacerdotes, a los que enseñan la palabra de Dios. ¿Sabes? El pecado no está en que te inclines ante la imagen. El pecado está en que, sabiendo que eso prohíbe Dios y que eso desagrada a Dios, porque es un mandamiento de Dios, los hombres lo hagan y tú como sacerdote no lo enseñes. Dios aborrece la idolatría. Dios quiere tener una relación viva con el hombre, una relación personal con el hombre. Dios le habla al hombre a su corazón y le habla con el poder del Espíritu Santo. Dios no es una religión pagana, mundana como la de estos tiempos. Dios es vida, aleluya, y vida abundante. Eso predicaban los cristianos. Eso es evangelio. Eso es ser cristiano. Vivir lo que está escrito en la Biblia. Servir al Dios de la Biblia. Creer en Jesucristo como dicen las Escrituras y no como dicen las tradiciones humanas. ¿Sabes? Lee tu Biblia, porque la Biblia católica y la Biblia evangélica, si son Biblias, son la palabra de Dios y dice lo mismo. Y el Espíritu de Dios va a revelar al corazón de los hijos. ¿Sabe lo que dice la Biblia? En Juan 7:38, Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 38, dice que Jesús se levantó en medio de la fiesta y clamando a gran voz. Por eso estoy clamando a gran voz. Quiero hacer lo que mi Señor hizo. Y levantado quiero clamar a gran voz para que los corazones escuchen la palabra de Dios y se conviertan al Señor. Se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Dios y reciban el poder del Espíritu Santo y Cristo venga a morar en sus vidas.
Bendito sea el Señor. A Él sea la gloria. El Evangelio de Juan en el capítulo 7, en el verso 38, puedes buscar en tu Biblia católica o en tu Biblia evangélica, puedes buscar donde tú quieras en la Biblia y tú hallarás que dice lo mismo. ¿Y sabes lo que dice? Jesús, levantándose en medio de la fiesta, clamó a gran voz y dijo: a los que creen en mí. ¿Estás escuchando? Dijo: a los que creen en mí, no en una religión, no en un nombre diferente al nombre de Jesucristo. Dice: a los que creen en mí, dijo Jesús, a los que creen en mí. Y después dijo: como dicen las Escrituras, como dice la palabra de Dios, no como dicen los hombres. Tú debes creer como dice la palabra de Dios, como dice Cristo, porque Cristo es su evangelio y Él es la palabra de Dios. Y yo estoy loco por esta palabra, porque las palabras, dice Primera de Corintios capítulo 1, verso 18, las palabras de la cruz son locura para los que no creen y se pierden. Pero para nosotros los que creemos, es poder de Dios, poder de Dios, poder de Jesucristo, aleluya. Y ustedes están siendo llamados a este poder. Ustedes están siendo llamados al poder de Dios, al poder de Cristo, al poder del Evangelio, que es el único que salva las almas del infierno. El Cristo crucificado, aleluya. El Cristo derramando su sangre en la cruz, pagando por tus pecados y por los míos y por los de todos los hombres. Esa sangre es la única que puede limpiar al hombre de pecado. Aleluya. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar al hombre de pecado. Aleluya. Lo dice su palabra. Por eso es necesario que nazcas de nuevo. Nicodemo, por eso es necesario que tenga un encuentro vivo con Dios, un encuentro personal con Dios, como el que tuvo Saulo camino a Damasco. Saulo era un perseguidor de la iglesia, un perseguidor de los cristianos, uno que perseguía a los que andaban en el camino de la fe, del evangelio del reino de Dios. Pero un día, dice la palabra, Saulo iba con cartas del concilio, de los poderosos de la religión farisea, iba con cartas para tomar preso a los cristianos, con cartas de Caifás, el Sanedrín y los ancianos, los poderosos sacerdotes del tiempo de Cristo, poderosos en carne pero no en espíritu. A uno de ellos Pablo lo llamó sepulcro, pared blanqueada, Dios te golpeará. Saulo iba camino a Damasco con cartas del Sanedrín, del consejo, del concilio. A los hombres de este tiempo les gusta tanto hablar de los concilios. Si supieran que el concilio y los sumos sacerdotes entregaron a Cristo para la muerte, no le gustarían tanto de ser concilio, preferirían ser cristianos nacidos de nuevo. No tentarían tanto con sus credenciales de sacerdotes si estuvieran nacidos de nuevo, glorificarían a Cristo. Si vieran el reino de Dios por haber nacido de nuevo, como el Señor dijo a Nicodemo, si humillaran sus corazones y abrieran sus corazones y recibieran por fe a Cristo en su vida, entonces verían la verdad. Entonces el Evangelio les sería revelado con luz en sus corazones. Entonces esta palabra sería, como dice el Salmo 119, 105, esta palabra sería lámpara a sus pies y lumbrera a su camino. Entonces serían luz para el mundo, serían luz en medio de las tinieblas, estarían vivos y llenos del poder de Dios.
Dios te está llamando para que tengas una relación viva con Dios. Un día Nicodemo fue de noche a Jesús y Jesús le dijo: es necesario que nazcas de nuevo. Las congregaciones católicas, evangélicas, de toda denominación, están llenas de gente que no ha nacido de nuevo, que no han tenido un nacimiento nuevo, por eso no tienen frutos. Gálatas 5:22 dice y declara cuáles son los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del